las siguientes condiciones. Entonces vamos. Precio de 1 igual a 10, precio de 2 igual a 5, renta igual a 100. Y acá vamos a, por vez primera, vamos a poner una ecuación. Maximiza su utilidad en el conjunto 5,10. ¿Sí? Listo. La maximización de la utilidad que estoy proponiendo ahí es para porque nosotros podamos inferir, esto es para inferir dónde se encuentra la curva de indiferencia, ¿no? Indiferencia y o preferencia. ¿Sí? Entonces estoy colocando esta información que es nueva para que infiramos sobre eso. Y bien, nosotros tenemos que empezar con qué. Lo primero que tenemos que hacer es construir, primer paso, construir la ecuación de restricción presupuestal. Entonces, a ver, usted vaya haciendo igual que yo, acá en este momento. M, dado que son solamente dos bienes sustitutos, es igual al precio de X1 más el precio de X2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a utilizar los datos que yo tengo en este momento. Reemplazo 100 igual, precio de X1, 10 X1 más 5 X2. ¿Sí? Perfecto, hasta ahí ya tengo ya la información con respecto a la ecuación presupuestal. Segundo, tengo que hacer la gráfica para poder determinar cómo va a funcionar. ¿Sí? Segundo paso, determinar las cantidades máximas de X1 y X2, ¿sí? Y todos sabemos que la primera condición, yo voy a poner acá, entonces, ¿sí? X1, el máximo, mejor dicho, el máximo de X1 será siempre y cuando el X2 sea igual a 0, para que usted recuerde, ¿sí? Solamente puede sacar el máximo de X1 cuando X2, vamos a poner acá mejor así, punto y coma, cuando X2 sea igual a 0, ¿sí? Entonces, muy bien, tomo entonces, ¿qué cosa es la renta? Para hallar el máximo de X1 es igual a la renta sobre, ¿qué cosa? El precio de X, ¿sí? Reemplazo entonces 100 sobre 10 igual 10. Igualmente voy a sacar el máximo de la cantidad consumida X2, que voy a hacer la renta dividida entre el precio de 2, ¿ya? Sería 100 exactamente 20. Ya tengo entonces las cantidades máximas de X1 y de X2. Voy a poner en blanco. Listo. Las cantidades máximas sí ya sabemos. Reemplazar la ecuación ya sabemos. Bien, ahora que tengo que hacer, voy a graficar. El tercer paso, graficar. ¿Sí? Voy a graficar. ¿Dónde se encuentra la curva de indiferencia? Sí. Inferir o determinar, mejor, ¿sí, no? Determinar dónde se encuentra la curva. En base a esta información yo puedo determinar dónde se encuentra la curva de indiferencia. Voy a hacer el gráfico entonces correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Por este lado, siempre X1. ¿Estamos bien? Por este lado, X2. No te confundas porque así de pronto no me voy a confundir también a mirar pensando. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos. La cantidad máxima de X1 según la ecuación 10. ¿No es cierto? Entonces 2, 4, 6, 8, 10 más o menos por acá. La cantidad máxima de X2 20. Entonces
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 más o menos por acá. Este es el punto máximo y este es el punto máximo de X1 cuando consume X0 igual a 0. X2 igual a 0. Esta es la cantidad máxima de X2 cuando consume X1 igual a 0. 0, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer mi gráfico. Mi recta presupuesta debe pasar entre estos dos puntos. A ver. Ay, caramba, ya se me chocó. Ya. Listo. Ahora, me está diciendo que maximiza su utilidad cuando consume de X1 igual a 5 y consume de X2 igual a 10. Entonces, acá no tengo que hacer mucho trabajo. 2, 4 más o menos por acá está el 5, ¿sí? Y el otro era 10. 2, 4, 6, 8, 10 por acá más o menos. Vamos a hacer el cruce, le voy a poner la curva. Un poquito checo. Pasar por acá aproximadamente. Ahí está, más o menos, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces acá pongo solamente 5 5 y 10. acá 10. Este punto de acá va a ser transferido, curva de indiferencia. Y igual a 1. Acá no nos falta informar esto también, que es en la línea de restricción presupuestal. Línea de restricción presupuestal en el primer tiempo, ¿sí? Y listo, se acabó. El ejercicio terminó. ¿Qué podemos analizar de esto? Suponiendo, ¿no? Algo muy sencillo. Habiendo dos bienes sustitutos, siendo P X1 sustituto de X2 y X2 sustituto de X1, porque no se determinó la preferencia, ¿no? O sencillamente la indiferencia. ¿Recuerdan un poquito lo que era esa última clase que vimos sobre preferencia estricta, preferencia y indiferencia? ¿Recuerdan? Yo les hago recordar, ¿sí? Cuando yo diga X1 es mayor o igual que X2, ¿qué significa? Que X1 es tan preferido como X2. Si el señor consumiera pollo y carne, significa que prefiere tanto comer pollo y le gusta tanto como comer la carne. Esto se llama preferencia estricta. ¿Está bien? Si yo dijera X1 mayor que X2, ¿sí? Dice, primero el señor va a consumir X1 y si no encuentra X1, consumirá X2. Esta es razón de preferencia nada más, ¿sí? Y la última, X1 apóstrofe X2, que significa razón de indiferencia, ¿sí? Quiere decir que si el consumidor no encontrara el bien X1, bueno, entonces al no tener X1 se conforma con consumir X2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, entonces en este caso en especial vamos a ver. Te está diciendo las cantidades de 10 y 5. ¿Qué quiere decirte? Si son los dos bienes sustitutos, ¿de cuál consume más? De X2, ¿no es cierto? ¿De cuál consume más? De X2. Entonces, ¿cuál de todas estas tendría que estar marcándose justamente acá? En este caso. La 2, ¿no es cierto? Entonces, acá en este momento significaría que X2 mayor que X. ¿Por qué? Por las cantidades, ¿no? Si las cantidades fueran iguales, significa que serían sustitutos perfectos. Entonces, podría significar de repente que X1 está preferido como X2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a una variación del ejercicio. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cualquier cosita. Sí, por favor. Acá en los símbolos que puso de preferencia, Sí. la estricta no es solo mayor. ¿Perdón? La estricta no es solo símbolo mayor. Estricta.
De repente me he confundido, revisa el material. Creo que era x1 mayor igual que x2. Seguro que vamos a hacer la última clase. Elecciones son preferencias, personas y preferencias. Ah, perfecto, se me he confundido. Muy bien. Correcto. Preferencia. Muchas gracias. Punto para usted. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto para pasar al siguiente ejercicio? ¿Algo que no haya comprendido? A ver, fíjese. Sí. ¿Qué no se entendió, parece? La intersección. La intersección se da según esto. Está diciendo cuál es la cantidad que consume de uno y de otro. Entonces, como tenemos el orden de x1 y x2, ¿sí? Significa que el primero está referido al primer producto, de preferencia de x1 que son las ordenadas. ¿Sí? Y x2 sería 10, ¿no? ¿Está bien? ¿O no me has comprendido? Es muy sencillo, le está diciendo, a él le gusta consumir 5 unidades de x1 y 10 unidades de x2. Es la que maximiza su utilidad, la que le da mayor nivel de satisfacción. ¿Sí? No hemos hecho ninguna ecuación, no hemos hecho nada, solamente le he propuesto yo de frente. ¿Sí? Ahora, para decidir esta situación, se ha generado la preferencia. ¿Por qué? Porque el señor tiene mucho más tendencia a consumir 10 unidades de x2 que de x1. O sea, consume más unidades de x2 que de x1. Entonces quiere decir que le gusta más x2, pero si no llega a encontrar, se conforma con 5 unidades de x. ¿Sí? Ambos son preferibles entre sí. ¿Ya? Sí. ¿Me han comprendido? Pregunten nomás, así como su compañera. ¿Todos han comprendido para pasar al siguiente ejercicio? ¿Cuándo sería preferencia? Cuando se vaya de repente hacia uno de los lados. Con mayores énfasis. Suponiendo, ¿no? Que yo hubiera puesto... ¡Ay, qué buena idea! Fíjense en este caso acá, ¿ya? Vamos a anularlo ahorita, solamente queda en observación. Vamos a suponer que yo hubiera hecho este gráfico y hubiera hecho... Se maximiza la utilidad, ¿sí? Con 10 unidades de x1 y 0 unidades de x2. Es el clásico ejemplo de una preferencia estricta. ¿Por qué? Significa que la curva de indiferencia ya no estaría acá. Ya no estaría acá. Ni tampoco las cantidades de consumo. X1. ¿No es cierto? Allá estaría. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál prefiere más? X1. X1. ¿El punto por dónde está? Por acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿Cómo sería la curva? vamos a hacer una curva solamente sencillamente por acá. Y acá estaría la indiferencia de 1. ¿Sí? Preferencia estricta. Prefiere solamente consumir X1. ¿Cierto? Si no llegara a encontrar X1, va a consumir X2. ¿Ya? Esta es una forma. Otra forma podría ser, esta es una forma Richard, ¿no es cierto? Esta es una forma mucho más, es decir, estrictamente solamente quiere consumir X1, no quiere consumir nada de X2. Podría ser otra situación. Podría tener, por ejemplo, 4 unidades y 8 unidades de X1. Y aún estaría marcando que tiene una preferencia más hacia X1 que hacia X2. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Qué pasaría, y eso es que nos quede como ejemplo, qué pasaría si el profesor pusiera en la pizarra maximización de la utilidad en 10,0, haciendo una referencia de que X1 es igual a 10 y X2 es igual a 0? Entonces, ¿dónde está la preferencia? ¿Cuál es el único producto que prefiere consumir? X1. X1. Así de sencillo. Si hubiera nosotros vamos a manejar cantidades de repente menores, puedo haber puesto 8 y de repente 2, ¿no es cierto? Y aún así tendría una preferencia hacia X1. En la clase pasada, cuando estuvimos dibujando las curvas de indiferencia, ¿recuerdan o no? ¿Sí? Los puntos medios significan indiferencia, ¿sí o no? ¿Sí? Pero los puntos a los costados marcan preferencia, no se olviden de eso. Muy bien, vamos a hacer una variación al ejercicio, presta atención. Vamos a quedarnos con esta curva, voy a volver a regresar.
Este es en el caso solamente de x1 igual a esta situación. Pero la curva quedó por acá, ¿no es cierto? Diferencia 1, después le vamos a poner como diferencia 2 de acuerdo a esta condición. ¿Ya? Por la pregunta que hizo su compañero. Vamos a hacer un cambio, ¿sí? Como lo hicimos en el ejercicio. A ver. Sigue siendo, a ver, ejercicio, vamos a poner acá, ejercicio 2. Para recordar que solamente es una variación del ejercicio 1, ¿sí? El precio de 1 es igual a 10, el precio de 2 es igual a 5. Se maximiza la utilidad igual a 10,20, ¿sí? Y la renta es igual a 200, ¿sí? Comparemos. Las condiciones del ejercicio 1 con las condiciones del ejercicio 2. ¿Qué es lo que está notando diferente? La renta. La renta. ¿Qué ha pasado con la renta? Aumentó. Se ha incrementado. Pero al mismo tiempo también, ¿qué ha sucedido? El Vamos máximo a de llamarle utilidad. esto para que ustedes recuerden combinación de la cesta de consumo. ¿Está bien? ¿Ya? Así será más fácil. Combinación de la cesta de consumo. Combinación de la cesta de consumo. Debe recordar que es donde maximiza su utilidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con la cesta de consumo? ¿Qué es lo que ha variado? Ha aumentado, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a desarrollar otra vez el ejercicio. ¿Sí? Vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hallar el máximo de... La recta presupuestaria. Exactamente. Siempre te vas por ahí. ¿Ya? Primero por ahí. Siempre vaya por ahí. Entonces acuérdate otra vez. La renta es igual al precio de 1 por x1 al precio de 2 por x2. Entonces yo lo que voy a hacer es en este momento cambiar las condiciones. En este caso sería 200 igual a ¿cuánto? 10x1 más 5x2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las cantidades máximas. ¿Sí? Muy bien, entonces ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El máximo de x1, ¿cómo lo hallo? 200. La renta. Las preguntas son para la memotecnia, recuerden. Ustedes tienen que entrenar la memotecnia. ¿Sí? Muy bien. M sobre el precio de Precio. X1. sobre el precio de 1. Muy bien, entonces tomo 200 Sobre 10. sobre 10. ¿Cuánto me sale ahí? 20. 20. Maximización de x2. La renta sobre Precio 2. precio de 2. 200. 200 entre 5. 3,5. 40. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a jugar acá, porque acá es donde está sucediendo la acción, ¿sí? ¿Ya lo copiaste todo esto de acá? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Recuerda el ejercicio, lo tengo que borrar, ¿está bien? Es una buena pregunta. Listo. Me ha dicho las cantidades máximas de x1 se ha duplicado, con la renta se ha duplicado. Entonces eso también voy a dejar correr. Y por acá también, ojalá, o voy a tener que hacer todo gráfico, no sé. No. Vamos a tratar de arreglarlo como se hace. ¿Listo? Entonces acá tenemos 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Estamos bien? ¿Sí? De acá tenía, ¿cuánto? 20, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Vamos a ponerlo por acá, 40. ¿Está bien? Aunque no va a ser un poco chungo, pero no importa. Más o menos así. Chiquito. Sale bombeado. Ahí está. ¿Ya? Sabe que está más arriba. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque había una condición. ¿Cuál es la condición cuando se duplica la renta? Se desplaza como paralela, tangentemente también podría ser aceptable. ¿Sí?
Entonces, muy bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son las cantidades máximas? 20 y 40. Por ahí está 20, por arriba está por 40. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? ¿Dónde se maximiza la utilidad? En 10 y 20, ¿no es cierto? 10 unidades, entonces por acá vamos a hacer, vamos a ver. ¿Sí? Más o menos, si 20 estaban por acá, creo, ¿no es cierto? Por acá, voy a corregir este gráfico. Hacerlo más amplio. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a dibujar la curva de indiferencia. 10 y por acá está 20. Entonces por acá voy a trazar mi curva de indiferencia. Indiferencia 2, ¿sí? Maximización 10,20. Análisis. ¿Qué análisis podemos decir con respecto a eso? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué me cuenta? Tienes que tratar de analizar. ¿Qué es lo que ha hecho el consumidor? No solamente los gráficos. ¿Qué cosa ha pasado con el consumidor? ¿Al consumidor se le ha duplicado la renta, sí o no? Sí. ¿Y el consumidor al duplicar la renta, qué es lo que ha hecho? Ha duplicado, tiene más opciones de compra, ha duplicado su cantidad de consumo de X1 y ha duplicado también su cantidad de consumo de X2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con su consumo? ¿Qué ha pasado con su consumo? ¿Se ha reducido? No. También ha aumentado, ¿no es cierto? Nótese. ¿Cuánto consumía inicialmente? 5. Ahora, ¿cuánto consume? 20. ¿Cuánto consumía de X2? 10. ¿Cuánto consume de X2 ahora? 20. Entonces también ha consumido. ¿Se ha mantenido la relación de preferencia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el producto que sigue consumiendo más? X2. Aun cuando la primera condición nos decía que X1, ¿sí? ¿Cómo le pusimos? Mayor que igual que X2. Acá sigue siendo X1 mayor o igual que X. ¿Sí? ¿Está bien? X2 X2. Ahí estamos. X2, X1, X2, X. ¿Sí? El consumidor sigue prefiriendo. Aun cuando se le ha incrementado la renta a la persona, ¿sí? Los dos bienes le parecen normales, por tanto ha mantenido su preferencia estándar de X2 sobre X. ¿Sí? Cada vez que se le aumenta la renta, la persona siempre va a seguir consumiendo de X2 y de X, perdón, de X1 y de X2. ¿Y qué hubiera pasado? A ver, mis queridos alumnos. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si se le aumentaba la renta, ¿sí? Pero disminuía el consumo de X1? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos incrementado la renta, si se hubiera incrementado la renta, tal como está sucediendo acá, y hubiera disminuido el consumo de X1? ¿Alguien ha leído lo que le había mandado? Un producto normal. ¿Perdón? Un producto normal. De los bienes normales. Y otro más que dijimos que pasaba. ¿Qué es lo que ha pasado con el bien X1? Porque está disminuyendo la cantidad consumida de X1. Productos sustitutos. Ambos son productos sustitutos. Pero nosotros nos damos cuenta, incluso vamos a decirlo así, ¿ya? Vamos a decirlo así, para que sea más fácil para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría si la disminución de la cantidad de X1 hubiera sido 0? ¿Qué pasaría si aumenta la renta del consumidor, pero notamos que uno de los productos ya no lo quiere consumir? ¿Qué tipo de bien sería? No, porque no ha variado el precio. Es un bien normal. Bien normal, les mandé justamente que le dieran, ¿no? En este caso en especial, lo que ha sucedido es que cuando se aumentó la renta, uno de los bienes terminó siendo despreciado por el consumidor. Tanto que la condición de que X1 disminuyó hasta hacerse 0, significa que se ha convertido en un bien inferior. Solamente en esta condición nos hemos dado cuenta que el producto X1 se ha convertido en un bien inferior.
te doy una parábola, ¿no es cierto? Recordarás hace mucho tiempo que te lo dije. El profesor Wilson Torres comía patitas y entrañas del pollo, ¿sí o no? ¿Sí? Comía patitas y entrañas del pollo. Esos videos me están diciendo, hay que pasarlos, ¿ah? Tienes que pasarlos, ¿no? Mentira. ¿Sí? ¿Ya? Richard, hazme un favor, ¿ah? Que te la pases. ¿Ya? Porque para los chicos es bueno también. Porque si salen jalados ya en el parcial ya tiene más cancha para el Profe. No sea malo. No, esa. No, Es profe. agresión. Ya. Escúchenme. Lo que está sucediendo es que muchas veces una persona que consume un bien, y estábamos diciendo, el profesor Torres consume patitas y consume entrañas. Tarde o temprano le suben el sueldo al profesor, de repente 100, 200, 1000 soles, 1500 soles, 2000 soles. Y uno no se da cuenta. Yo como empresario de repente no estoy haciendo el seguimiento de cuánto es su renta. Pero sí puedo hacer el seguimiento de los consumos. Y me doy cuenta de repente que uno de los productos ya no los está consumiendo. Ya no está entre su canasta. Estás analizando los consumos de su tarjeta de crédito, su consumo de su tarjeta de débito. Un ejemplo. O estás haciendo un seguimiento, ¿no? Él venía a consumirte toda la semana pollo y entrañas y de pronto ya no come entrañas. ¿No es cierto? Y dices, ¿qué pasó con mi cliente? Entonces, puede haber sucedido esta condición, que se le aumentó el salario a la persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de repente uno de los bienes, ¿sí? Se convirtió en un bien inferior. Como también puede suceder otra cosa, ¿no? Puedo haber comido entrañas, me cayó mal y yo dije, ni más como entrañas. ¿Sí? No me digan que no comen entrañas, el chuncholí, el... Claro, ¿ves? Rico, Lógicamente, pues, ¿no? Ya tú sabes. ¿Ya? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Entonces, ya hemos visto lo que sucede con los bienes sustitutos. ¿Sí? El primer ejercicio que hemos desarrollado, muy sencillo. Y el segundo ejercicio que lo que hemos hecho es hemos aumentado la renta. En esta condición muy interesante nos hemos dado cuenta, hemos aprendido dos cosas. Que se le aumenta, se le duplica la renta, pero los dos bienes continuaron siendo bienes normales, o sea, siguen consumiéndolos, pero son bienes sustitutos. Tiene una preferencia hacia el bien X2, ¿sí? Más que al X. ¿Por qué? Porque justamente siempre consume más y la cantidad es doble. ¿No? La cantidad es doble. ¿Sí? Y hemos aprendido que podría suceder cuando yo estoy utilizando ya este conocimiento de microeconomía, de los negocios, ¿no? Y estoy haciendo un seguimiento de mi cliente, cuando mi cliente deja de consumirme. Podría ser que encontré un sustituto, podría ser que su renta de repente ha aumentado, ¿sí? O podría ser de repente que tampoco no puede pagarnos el precio del producto, ¿no? Imagínate que no pueda pagar de repente sus entradas. ¿Está bien? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Preguntas, a ver, analicen y pregunten cualquier cosita que ustedes tengan. Profesor, Sí, viene por favor. bien inferior, ¿es lo mismo que bienes males? No. En el caso de los bienes males, sucede que tú puedes consumir, tú aceptas consumir un producto al mismo tiempo que consumes otro. Creo que el gráfico es así. ¿Lo tienes Sí, así? sí, así está. Perfecto. ¿Sí? Te doy un ejemplo, ¿no? Te aumenta la renta. Lo primero que vas a ir es al supermercado a comprar todo y llenar toda la cena, ¿sí o no? Sí. Te aumentaron la renta. M se incrementa. ¿Sí o no? Tienes que aceptar, igualmente que ahorita en este momento, con el corazón de la mano veo que siguen usando bolsa. ¿Sí? ¿Sí? Pero tienes que aceptar que si consumes más de los bienes que compras más yogur, compras más pollo, todo viene embolsado, ¿sí o no? Todo viene empaquetado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tú estás aceptando entonces por otro lado, que a medida que se incrementó tu renta y empezaste a consumir más cantidad de bienes, ¿sí? También aceptaste hacer mayor cantidad de basura, por ejemplo. Por acá compras bienes de primera necesidad, un ejemplo de lo que estoy haciendo, y por acá estás aceptando hacer más. Un alcohólico, miren acá, miren acá, miren acá. Un alcohólico, le encanta tomar, le encanta como... Sí, a los niños, ya. Sí, ejemplo clásico. Incrementa la cantidad, le aumenta su sueldo, chupa más, lógicamente. Toma más, pero acepta entonces más daño al hígado. El fumador, peor, ¿no? A medida que incrementa su cantidad de cigarros, ¿estás aceptando qué cosa? Mayor cantidad de
fibrosis, cáncer pulmonar, cáncer al ojo, cáncer a la lengua, cáncer al tráqueo, cáncer al pulmón. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Este es el caso de los bienes? Alex. ¿Sí? Ya. Chicos, la microeconomía es lo más bonito de los negocios. Si ustedes dominan microeconomía, nadie los puede parar en los negocios, porque comprenden la base. Esto es importante, ustedes lo tienen que tomar y darle la fundamentación. Por eso les dije el primer día de clase, qué bueno que los estoy tomando justamente en el cuarto ciclo, tercer ciclo. ¿Por qué? Ya los formo, ya tienen base, ya están. Entonces, cuando ustedes vayan hacia clases superiores, planeamiento estratégico y otros más, ¿sí? Ya saben cómo está funcionando el pensamiento del cliente. ¿Sí? Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estás segura? Te veo con una cara preocupada. ¿No? Ya. Voy a borrar la información que se encuentra en la primera. ¿Sí? Muy bien. Este viene cuando dice como el consumo de uno de los bienes es perjudicial en este. Es perjudicial o desfavorable para el consumidor. La combinación diferente a las combinaciones diferentes habrán de ser también. Vamos al siguiente ejercicio. Como el consumo del mal, porque se siente también de El consumidor tiene dos bienes sustitutos y tiene las siguientes condiciones. Acá vamos a incluir por primera vez el caso de los. ¿Para qué aplica un impuesto? ¿Para qué aplica una subvención? Señor, usted que está al fondo. Para atraer la demanda del consumo. ¿El impuesto? No, o sea, para restringir el consumo. Muy bien. Pero ¿Y el subsidio? El subsidio es para a aumentar el consumo. Aumentar el consumo. Entonces, ¿qué queremos hacer en este ejercicio? Restringir. Restringir el consumo. Muy bien. Decimos, el precio de X1 es 10, el precio de X2 es 5, la renta sigue siendo 100, ¿sí? Se maximiza la utilidad en 5,10, es las condiciones anteriores. Estoy jugando sobre los ejercicios, sobre el ejercicio para ver cómo varía, cómo funciona, ¿sí? Vamos a agregarle acá una información. T minúscula sobre el bien 1 igual a 5. Y vamos a poner acá justamente la maximización de la utilidad, este es en un tiempo 1, en un tiempo 2, será igual a x1, punto y coma, 16. ¿Sí? Vamos a tratar de ponerle eso. Ya, listo. Otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es, hay que poner acá, impuesto, tienes que tener cuidado, impuesto de cantidad. Cuando es una cantidad, por si acaso, en sol, ¿está bien? ¿Sí? Impuesto al valor, ¿en cómo era? Impuesto al valor, si impuesto a la cantidad es una cantidad fija en soles, una cantidad de dinero, impuesto al valor será ¿Porcentaje? Porcentaje. Al valor es porcentaje. ¿Está bien? ¿Sí? Acuérdense de eso. Muy bien. Entonces, construimos nuestra restricción presupuestal. Otra vez, M es igual a precio de 1, X1 más precio de 2, X2. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. No ha cambiado nada. 100 igual a ¿cuánto? 10X1 más 5X. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Hallamos otra de las cantidades, ¿es necesario? Ya la sabemos. Claro que sí, ya la sabemos. Maximización de X1, mirando el gráfico, ¿cuánto es? De X1. 10. Maximización de X2. 20. Para que usted se quede con esa condición. Pero nos dice que pasando esta situación, ¿sí? Este es en el tiempo 1. Pasando esta situación, en el tiempo 2 le han generado un impuesto. ¿Sí? Le han generado un impuesto. ¿A dónde? Al bien X1. ¿No es cierto? Entonces mi ecuación va a variar. Renta es igual al precio de 1 más el impuesto por X1 más el precio de 2, X2. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Qué es lo que quiero no estoy haciendo nada nuevo? Yo lo que quiero es demostrarte ahorita qué pasaría con el cliente, ¿sí? Si de alguna manera el Estado le dice, te voy a poner un impuesto a tu producto. Es lo que quiero que ustedes entiendan a través de esta ecuación. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, entonces retrocedemos. 100 igual a ¿cuánto? 10. ¿Más cuánto? Más 5. Exactamente. X1. Más 5. X2. perfecto. 100 es igual a ¿cuánto? X1. Ajá. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué más hago? ¿Qué tendría que hacer ahora? Ah, ya los máximos. Nunca te olvides. Máximo de X1. Veamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La renta sobre El precio. muy bien. Para que te acuerdes, te lo repito solamente para que te acuerdes. Entonces sería 100 sobre y la maximización de X2 100 sobre 5. Acá me sale ¿Cuánto sale? 6.67. Sí. Ahora, en bienes, y debes recordar que esto va con tu clase de presupuestos, que lo vas a ver en quinto ciclo más o menos. Cuando se habla de bienes, generalmente nosotros no contabilizamos decimales. ¿Sí? Salvo que sean kilos, salvo que sean litros. El consumo es alto. ¿Sí? Generalmente para hacer presupuestos, los consideramos, así con los que ustedes acá, 7 bienes de bienes. ¿Sí? Pero si lo haces con 7, el ejercicio, ¿sí? Todo se distorsiona. Solamente es lo que te estoy diciendo ahorita es una información adicional. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Te lo repito otra vez. ¿Sí? En tu curso de presupuestos, cuando nosotros estamos hallando la demanda, parte de hallar la demanda del consumo, ¿sí? Si te sale 6.67, no puedes poner 6.67, salvo que sean kilos, o salvo que sean litros, o una cantidad de decimales que se consuma. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de sillas o mesas, ¿podrías poner 6.67? No. ¿Tú tienes una mesa, 6 mesas y 0.67 mesas adicionales? Por eso se adiciona hasta 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahora sí me estás entendiendo? ¿Sí? Pues tiene que tener cuidado. Pero sin embargo, acá sale 6.67 y en el otro caso sigue siendo... ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Solamente es una pequeña acotación. Todo esto de acá es una pequeña acotación. Ten cuidado. ¿Sí? No es en mi curso, pero podría suceder. Bien, estamos con este ejercicio. Este es el ejercicio inicial. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a borrar lo que está sucediendo al costado. ¿Sí? Veamos. Voy a borrar esta parte. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Muy bien. Ya está. Perfecto. ¿Qué vemos que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿De qué bien se ha reducido prácticamente el consumo? De X1. De X. ¿Por qué? Por el impuesto. Por el impuesto. ¿Y el impuesto qué ha hecho? ¿Ha incrementado? El precio del bien. El precio del bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué está reaccionando? ¿Cómo está reaccionando entonces en este momento la situación para esta persona? Ha disminuido la cantidad. La cantidad máxima que puede comprar con la renta que te menciona. Entonces, por acá tenemos 2, 4, 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por acá sería 6.5. 6.67 más o menos por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el otro se mantiene 20. Por acá, ¿me hemos dicho? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahorita? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se llamaba ese movimiento? Tiene un nombre, eso olvidé. ¿Ah? Pivo. ¿Y qué pasó con ese pivoteo? ¿Qué es lo que ha sucedido?
la cantidad máxima, cuidado, la cantidad máxima de X, de X1. ¿no? Entonces, su línea de restricción presupuestal ha cambiado, ¿no es cierto? Ponemos línea de restricción presupuestal en un tiempo 2. ¿Está bien o no? X2, la cantidad de X2, ¿ha variado? No. No ha variado. Entonces tengo que tener cuidado cuando haga mi gráfico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos me están entendiendo acá? ¿Sí? Tienes que tener cuidado cuando hagas tu gráfico. Solamente ha cambiado qué cosa? X, X1. ¿Sí? X1. Solamente ha cambiado X1. Perfecto. Faltó decir acá algo más. Profesor, en el gráfico le vamos a poner 6.67. ¿Ah? En el gráfico, 6.67. No vamos allá a 6.67, aproximado solamente. Tú me tienes que mostrar, no tienes que ser tan exacto también. Imagínate yo que no estoy pudiendo, estoy tratando de representar a las figuras justas acá. ¿Sí? Pero acá lo que tratamos de representar es que justamente se restringe el consumo. El pobre consumidor está sufriendo por el impuesto. ¿Sí? Pero debemos recordar que no tiene una preferencia hacia X1, no tiene una preferencia hacia X2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con el impuesto? ¿Hacia dónde va a ir su tendencia? ¿Qué va a consumir más? X2. Habíamos dicho que había una condición especial, esta de acá, X1, punto y coma 16. Supongo que en el ejercicio te digo, de X2 va a consumir 16. Entonces, ¿qué tendrías que hallar? X1. ¿Bien? Este es un ejercicio adicional, esta es la tercera parte. Presta atención, ¿sí? Seguimos con la condición inicial, ¿no es cierto? Nuestra ecuación era esta, ¿no es cierto? Acuérdate, nuestra ecuación era esta, ¿sí? 100 igual a 15x1 más 5x2. ¿Me está diciendo que tiene una preferencia de cuánto? 16. 16, entonces. 100 igual a 15x1 más 5 por 16 de x2. ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? 100, entonces vamos a reducir acá. A ver, sácanlo ahí, ¿cuánto sale? 80. 100 menos 80 a 15x1. ¿Sí? 20 igual a sobre 15 igual a x1. Solamente estoy haciendo la reducción y estoy pasando. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuánto sale x1? Sí, x1 sale a 1.33. x1 igual a 1.33. Sería entonces más o menos aproximadamente 2, pero si fueran litros, si fueran kilos, 1.33 kilos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver. Si x1 es 1.33 y x2 es igual a 16, su preferencia que maximiza, entonces vamos a ver. Por acá está 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más o menos por acá. ¿Está bien? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí voy a bajar más o menos, debería estar en 1.33, no sé si más el 2. Vamos a suponer que por ahí está 1.30. ¿Ya? Entonces marco acá, ¿qué cosa me falta? Curva de diferencia. ¿Se mantiene más o no? ¿Qué pasa con esto? ¿Se mantiene o no se mantiene? No, cambia. ¿Cómo sería? X2 Mayor. mayor. X2 mayor que X1. Preferencia estricta. Analicemos. Al consumidor 2, presten atención, al consumidor 2, una vez que se le aplica el impuesto a uno de los bienes que menos prefiere, ¿sí? Prácticamente su preferencia reduce por restricción presupuestal, reduce la cantidad de X1, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Todo lo que ha perdido con X1, ¿sí? Todo esto sustituye, esta cantidad sustituye de X1, ¿sí? Y la compensa con mayor cantidad de X en sus presupuestos. Entonces esta persona sí reactiva el impuesto y ha restringido todavía aún más, ¿qué cosa? Perdón, ha establecido que tiene una preferencia aún más marcada al consumo de un bien X, ¿no? Puede ser otra vez el pollo y la carne termina saliendo de repente uno de los bienes que más consume, ¿no? Va a estar restringido. Entonces el impuesto está funcionando.
la persona no va a consumir puro. Recordar cosas importantes como que los impuestos o una reducción, esto sucede con los impuestos, ¿no es cierto? El impuesto, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho el pivoteo de la línea de restricción presupuestal, ¿sí o no? ¿No? Sí. ¿Sucederá lo mismo si disminuye la cantidad, perdón, si disminuye el precio de X1, perdón, del bien 1? ¿Sucederá lo mismo? ¿El pivoteo? ¿Sucederá un pivoteo si se reduce el precio de 1? Sí. ¿Funcionará el pivoteo? No estoy diciendo que va a reducirse, sino que tendría que aumentar, ¿cierto? Si el consumidor dice, por ejemplo, ya no me vas a sacar del mercado, de todas maneras voy a reducir mi precio, ¿sí? Aún más, el pivoteo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va hacia el costado derecho, ¿sí? Acá estamos viendo que la reducción se va hacia la parte izquierda, se va hacia adentro, ¿no? Va profundizando. En el caso de que se reduzca el precio de uno, se iría hacia el otro. ¿Me está comprendiendo? Señor, Ahí ya se reduce el ¿está precio. comprendiendo? ¿No? Y aumenta la Pregúntame, cantidad. sí, hijo. Creo que lo ha Porque comprendido. no Todo alcanza te la lo plata para poder comprar. Primero que nada, muy atrás de siempre. Eso es lo principal. Debes sentarte más adelante. ¿Qué cosa no has comprendido para poder explicar? Todo lo que necesites, por favor. Me dijo que la variación del precio de 1. Lo que estamos explicando ahorita es que para que suceda este movimiento, ¿no?, de la curva hacia adentro, manteniéndose constante el precio de 2, ¿sí? Un incremento del impuesto ha generado que se dispare el precio del bien 1. ¿Hasta ahí me comprende? ¿Sí? Entonces, la persona, lo que está sucediendo en este momento, está restringiendo su consumo de X1, ¿sí? Y las cantidades consumidas, porque esto todavía no se ha sacado, es como si dijera, yo estoy interpretando el papel del consumidor en esta parte de acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo notar es que a esta persona se le ha aplicado el impuesto y como no ha tenido otra salida más que dejar de consumir el X1, ha preferido toda esta parte que está perdiendo, incrementar el consumo de X2. Entonces estoy mostrando que un impuesto puede hacer que una persona cambie su hábito de consumo. ¿Sí? Ahora, en el caso, presta atención, en el caso de que el precio se reduzca, entonces no va a suceder lo mismo. Al contrario, la curva tendría que expandir, tendría que moverse hacia la mano. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio luego para que te quede claro. Solo una consulta. Sí. Cuando le termina el impuesto, igual me saca la máxima velocidad, o si ya viene a ser otro ejercicio. En este caso de acá, lo que estoy dejando como establecido, ¿sí?, es que el hombre, cuando se le pone un impuesto, su maximización de la utilidad cambia. Y lo único que te estoy dando como información, o sea, que te estoy poniendo acá para que tú hagas, estoy diciendo, consume 16 de X2. Si tú te das cuenta, ¿cuánto consumía? 10. Está consumiendo X2. Te estoy dejando como prueba para que tú lo hagas, ¿cuánto sería X? Entonces, debes recordar que esta parte exacta, lo único que tienes que hacer es reemplazar, ¿dónde? En tu línea de restricción presupuestal, para que haya cuál es la cantidad de X1. ¿Sí? Ese es el ejercicio adicional para poder hallar justamente X1. Por eso, ese es el adicional. El adicional, ¿no? Pero te tengo que dar esta información, porque si no, no lo podría hacer. No quedaría solo con el impuesto, ¿cierto? Solamente quedaría con el impuesto. Muy bien. Voy a borrar esta partecita de acá, ¿sí? Sí. Entonces estamos en el ejercicio número 3, no 4, vamos a 4. Hemos avanzado 4 ejercicios. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos hasta las 9:10. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer la cosa, el caso contrario, ¿sí? Decimos entonces el precio de 1 es 10, ¿está bien? ¿Sí? El precio de 1 es 10. El precio de 2 sigue siendo 5. La renta es igual a 100. Estoy hablando de la primera condición, ¿está bien? ¿Sí?
Voy a poner acá entonces tiempo 1, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí para que usted pueda desarrollarlo? ¿Sí? Si disminuye el precio de 2 a 2 unidades, a 2 soles. ¿Cómo lo haríamos? Solamente si reduce el precio de 2 a 2 unidades y decimos maximiza su utilidad en 8. Voy a poner acá entonces 8x. A ver, ¿cómo lo desarrollaría? ¿Qué es lo que haríamos? Fíjense. ¿Qué es lo que haríamos primero? La recta. Primero la línea No hay presupuestal. impuesto, no hay impuesto. Acá no hay Primero impuesto. la línea presupuestal primero. Esto, ya. Perdón, yo le he puesto, mira. Tiempo 1. Le acabo de poner tiempo 2. Mierda. Primero consigan su ecuación presupuestal. Eso es lo primero, de frente. Memotecnia, señores, memotecnia. Esto va a cambiar. Acá después va a ser esto 100. El precio de 1 no varía. El precio de Y el precio de 2 varía a 2 soles. Entonces es 8, ¿no? Sí, 8. A diferencia de esta unidad, inicialmente era 5 y 10. Me olvidé de poner esto. Esta va a ser mi nueva La ecuación. maximización de la Entonces utilidad segundo en el tiempo me 1. dice que el máximo ¿Ya le cuento? de utilidad es 8. es 8.x2. Entonces yo voy a volver a hallar acá sobre mi línea, sobre mi ecuación. Esto va a ser 8. ¿Qué? Cuando me dijeron todo para usted, casi me digo, ya probaron todos el examen. Suficiente, probamos. ¿No? No puedo creer que esté mirando los apuntes. Vamos otra vez. Y es por aquí. M es igual al precio de 1 por x1 más el precio de 2 x2. ¿Sí? Entonces voy a trabajar. 100 igual al precio de 1, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Hasta ahí, casi todo lo que estamos haciendo es dólares. ¿Sí? Pero acá hay una condición, que en una situación diferente ha cambiado, el precio ha disminuido. No te está diciendo que había una transición, sino que ha cambiado de frente. De 5 ha cambiado a 2. Entonces, ¿qué significa? Que mi restricción presupuestal ha cambiado. Sí. 100, 10, x1, Más. perdón, Más. sí, está bien, ¿no? Sí. ¿Cuál ha cambiado? Precio 2, ¿no? Más, nada más. Eso es todo. Para el tiempo de 1 es esto. Para el tiempo de 2, el precio como ha cambiado a 2. Nada más, es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, basándome en esto, ya tengo la ecuación presupuestal, me voy a la siguiente parte. ¿Qué cosa voy a hallar? El máximo. ¿Sí? ¿Cómo era? Máximo es 30, por precio 1, Eso tiene que acordarse, ¿ah? Sí. 100 entre 100 10. entre 10, No varió, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 10. Pero casi 100 cambia. entre 2.
El doble, consumía casi el doble. ¿Cuánto consumía? 20. 30 veces más está consumiendo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? El cuadro. ¿Cómo tenemos que hacer el cuadro? Me dan el máximo de utilidad. Allá el máximo de utilidad me dan el valor de X1. Vamos allá de una vez a esta partecita, ¿ya? Claro. Para que no estemos repitiendo. ¿Está bien? Sí. La última parte del ejercicio. ¿Sí? Me dice que la cantidad maximiza en 8. ¿Te das Sí. cuenta? Ha aumentado la cantidad máxima, ¿no? Entonces tengo que 100 Es igual A 8. a 10 por 8 más 2x2. ¿Está bien o no? Sí. ¿Está bien? Sí. 20 entre 2. X2 es igual a 10. Entonces, si el señor maximiza con x2, cuando x1 es igual a 8, su cantidad máxima de x2 será 10. 10. ¿Sí? Maximiza la utilidad en 10,8. 8. Así fue, ¿no? Sí. No está bien, ¿no? Ah, no, era x1, perdón. X1 es 8,10. 8,10. Ya, listo. Entonces vamos al ejercicio. Volvemos acá. ¿Sí? Voy a borrar, ¿ah? ¿Qué borro? Este de acá, ¿no es cierto? Profesor, quítame. No se preocupe. Tómale foto a lo que usted quiera. Mira, acá el máximo de utilidad de X1 va a ser 10. El máximo de utilidad era 50. De X2 era 50. O sea, primero. Después habrá cambiado acá. El máximo de utilidad ha cambiado de 8. Claro, de 8 y 10. O sea, ahora X1 vale 8 por acá. Primero era esta línea. Ahora ha cambiado esto a 8 y esto a 10. Más esto bien bajo. Más o menos por acá. Entonces, esto Recuerda que los ejercicios solamente están demostrando un comportamiento evidente. Lo que te estoy enseñando a través de microeconomía o economía, ¿sí? En la especialidad de microeconomía es el comportamiento evidente. Si te ponen un impuesto y te aumentan el precio, lógicamente vas a dejar de consumir. Es algo que seas terco, es algo que no quieras perder el producto. Entonces, te mantienes, pagas el impuesto. ¿Dónde sucede eso? ¿En qué producto de nuestro país sucede eso? Que a pesar de que se haya puesto impuesto, y esos tercos consumen el producto. Licor también. La cerveza. No podemos dejar de comprar, no podemos dejar. Licor. Vamos avanzando. Explícalo más ahorita. Ya cuando sea presidente voy a cambiar eso. Voy a poner eso. Todos los días se tiene que Cada vez que vayas a comprarte una bebida, tienes que abonar para tu salud, para tu trasplante de hígado, tu trasplante de pulmones. ¿Ya? ¿Lo puedo cambiar? Sí. Muy bien, no voy a dejar nada más, solamente voy a hacer mi movimiento nada más con respecto a la recta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Recuerda que este es con el impuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, pues eso. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más. A ver, veamos qué pasa. ¿Sí? Veamos, las cantidades máximas variaron. En el caso de la maximización de X1 Era 10. en 10, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Sí, era 10. Hasta ahí está bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero en el caso de X2, Era 50. ¿no? Si está por acá era 40, 50 sería hasta por el fondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? La recta va a subir así. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Se está desplazando. ¿Sí? Se está desplazando para el consumo de X2. ¿Sí? Pero nos dicen cuánto es la cantidad de consumidas. Dice que 8X1, ¿sí? Y 10X2. Entonces acá teníamos, creo que este era 10, ¿de acuerdo? No, 5. No, era 7. No, por ahí, ya lo borramos. Pero eso, ¿por qué no lo borras? Sí, Acá lo borramos. sí.
Acá estaba el ese era el inicial. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces decimos, las cantidades se maximizan en 8. Entonces acá tienes 5, 2, 4, 6, 8 más o menos que sería por acá. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Esto estoy representando. ¿Sí? Y 10 sería más o menos 2, 4, 6, 8, 10 por acá, ¿cierto? Hay que reducir. Sí, por ahí. Voy a borrar esto. Más o menos sería así. ¿Sí? Voy a graficar mi curva de indiferencia también. Sí. Indiferencia. Vamos a poner este es 2, este vamos a poner diferencia 3. ¿Ya? Bien, entonces mira. Para ti. Con el ejercicio desarrollado para ti, pues, hemos demostrado que si uno de los proveedores bajara el precio de su producto, ¿sí? Lo que sucede es que en el consumidor no va a suceder nada, ¿sí? Se va a mantener constante, no ha cambiado. Lo que sí se ha expandido es el consumo del bien X2, ¿sí? Se ha movido hacia la mano derecha, lo que te había contado hace un momento. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ahora, también como medida de cambio de su precio, por ejemplo, estoy diciendo, el consumo de X1 era 8, ¿sí? El consumo de X2 sigue siendo 10. Inicialmente, ¿cuánto era la cantidad consumida? 5, 10. 5 días, ¿sí? Entonces, 8 ha aumentado su consumo de X1, ¿sí? Y ha aumentado su consumo, no, ha mantenido su consumo de X2, ¿sí? Lo que te demuestra solamente que ha aumentado ha aumentado la cantidad consumida de X2, pero se ha mantenido, en este caso me he equivocado, yo he debido cambiar el X2. Ha mantenido su consumo de X2, pero ha incrementado la de X1. Ha sido un error mío, debió haber sido, yo debido cambiar esta parte de acá. ¿Ya? Pero solamente quería demostrarte qué es lo que va a suceder si disminuye el precio. El precio hace que varíe qué cosa, la restricción presupuesto. ¿Me has entendido? ¿Sí? Es lo normal, es lo que debería suceder. Lo que he fallado y tengo que aceptarlo, ¿sí? Ha sido las cantidades. Eso debería cambiarlo. Al revés. Quiero poner por lo menos. No, sí. Ah, que puse de 5 lo aumentado. Acá debo aumentarlo a 15. Esto debe aumentarlo a 15. Claro, porque se ha bajado el precio. Yo he dejado en X1 para allá. Claro, si baja el precio, aumenta la cantidad. Sí, me he pasado por hacer el ejercicio. ¿Ya? Voy a dejarles un último ejercicio para que ustedes lo hagan. ¿Ya? A ver, presten atención. ¿Ya? Precio de X1, 10. Precio de X1, 10. Precio de X2, 5. ¿Está bien? Renta igual a 100. Utilidad igual, abren llave, 5,10. Utilidad igual, abren llave, 5,10. Estoy quitando prácticamente todo esto de acá. ¿Sí? Pero esta vez van a poner un impuesto de suma fija, igual a 50. ¿Ya? Por si acaso voy a dejarlo para que ustedes lo puedan hacer. El impuesto es mensual. ¿A qué se refiere con suma fija? Ahorita lo voy a explicar, ahorita, para terminar, para que se vayan. El último ejercicio era este. Lejos de que la T era minúscula acá, ¿te acuerdas? ¿Sí? Como he dicho, impuesto de suma fija es una T mayúscula. Estoy poniendo acá justamente la cantidad de
es 50, ¿sí? El otro es minúscula, ¿no? Sí, otro es minúsculo. Sí, está bien. Me falta acá, maximización de la utilidad. Maximización de la utilidad 2.5,5. ¿Sí? A ver. El ejercicio sigue siendo el mismo, solamente que vas a hacer esto, ¿sí? A ver, recuerda, ¿sí? Como es un impuesto de suma fija, no está afectando a ninguno de los dos productos. ¿A quién está afectando? A la renta. A la renta. ¿Está bien? ¿Está viendo? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Hágalo. Y chicos, en el examen que les voy a tomar, como ustedes se dan cuenta, son solamente ejercicios. Si los ejercicios van a ser los mismos, solamente voy a variar los números, nada más. ¿Sí? Ten cuidado también con la numeración. O sea, que tenemos que hacer en 2 tiempos, ¿no? En 2 tiempos. Sí, en 2 tiempos. Lógicamente, quiero ver qué es lo que pasaría si yo te pongo una reta, ¿no? Perdón, acá es n más, no, n menos, casi menos. Menos, ¿no? ¿Sí? M menos T sería 100 menos 50, ¿sí? M menos 50. Debes recordar que si bien es cierto me interesan los ejercicios, pero una de las cosas más importantes que me interesan es tu análisis, cómo piensas, ¿no? Entonces, ¿qué deduces ante tantas situaciones? Lo que yo necesito. Yo le recomiendo que de alguna manera lea un poco su teoría para que pueda ver sustentar, o de repente practiques con respecto a la sustentación de tu ejercicio. Quiero saber qué es lo que usted opina con respecto a lo que está sucediendo. Hemos visto qué ha pasado con respecto al consumo, las preferencias, he aplicado impuestos, hemos incluso hasta creado un ejercicio que me ha salido mal, ¿no? Se ha disminuido el precio, ¿sí? Y estamos últimamente aplicando el impuesto de suma fija. Todos los puntos, todos los trabajos que usted me ha presentado, igual van a valer. Yo, como he dicho, cumplo mi palabra, eran puntos adicionales. El único trabajo que me falta entregarles es el trabajo ese que les pedí en folder, ¿recuerdan? ¿Sí? Ese va a aparecer. Una de las cosas que les voy a pedir también es que revisen sus participaciones. Ya las he colgado en el aula virtual para que ustedes hagan un chequeo de sus participaciones, ¿sí? Y nada, nos vemos el día jueves. Tenemos clase, creo que a la última hora, ¿no es cierto? Sí. Así que nada nos va a interrumpir, ¿sí? ¿Qué otros exámenes tienen ese día? Ninguno. No tenemos. No sé. Ah, ya. No hay problema. El día es a la última hora. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Lean un poquito. Ahora, posiblemente yo les pida de repente en el fin de semana, como vaya en el examen, y creo que sería muy bueno, en el fin de semana que me den un cuestionario virtual de capítulo 3. Con eso también aumentaría más tu puntaje por la parte teórica. ¿Está bien? Sí. Profesor, ¿y vamos a traer computadora, laptop o ya no? Ah, eso sí, dependiendo. ¿Pueden o no pueden si no va a pedir el laboratorio? Laboratorio. Va a ser que el internet. No, verdad. Pero el laboratorio, chicos, Pero el laboratorio solamente funciona hasta las 10:30. temprano. No, pero cierran No. a las 10. Va a ser en papel y lápiz. Ah, ya, pero Va a ser en papel y ejercicios. lápiz. ¿Sí? Pero concéntrese bien. Vuelvo a repetir, no es tanto el ejercicio. O sea, el ejercicio sí es matemática, pero acá lo que importa es el pensamiento. ¿Cómo razona? Ahora, deben darle tiempo también ahora que hemos llegado a los ejercicios que hemos desarrollado, deben darle tiempo a qué es lo que deben ustedes opinar con respecto a los cambios que están sucediendo y el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Cosas que son muy interesantes, ¿no? Que los principios de transitabilidad y comparabilidad sí existen. O sea, usted en cada uno de los ejercicios que hemos desarrollado ha podido comparar, ¿no? Ha podido ver, a darse cuenta que de repente sí puede modificarse, puede cambiarse la cantidad de consumo. No hemos encontrado tampoco la situación de que en una sola curva de indiferencia existan dos canastas de consumo iguales. ¿Te has dado cuenta? ¿No? ¿Has visto que en alguna esté la canasta de consumo igual? No ha pasado eso. ¿Sí? Y bueno,
Entonces nos vemos el día jueves. Jueves. ¿Sí? Estudia el máximo de X1, ¿cómo lo hallo? 200 La renta. Las preguntas son para la memotecnia, recuerden. Ustedes tienen que entrenar la memotecnia, ¿sí? Muy bien. M sobre Sobre el precio. sobre el precio de 1. Muy bien, entonces tomo 200 Sobre 10. sobre 10. ¿Cuánto me sale ahí? 20. 20. Maximización de X2. La renta sobre Precio 2. precio de 2. 200. 200 entre 5. 3, 5. 40. Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos a jugar acá, porque acá es donde está sucediendo la acción, ¿sí? ¿Ya lo copiaste todo esto de acá? ¿Sí? ¿Sí? Recuerda el ejercicio, lo tengo que borrar, ¿está bien? Es una buena pregunta. Listo. Me ha dicho las cantidades máximas de X1 se ha duplicado, con la renta se ha duplicado. Entonces esto también voy a dejar correr. Y por acá también, ojalá, voy a tener que hacer ortográfico. No. Vamos a tratar de arreglarnos como se. ¿Listo? Entonces acá tenemos 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y acá tenía, ¿cuánto? 20, creo, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vamos a ponerlo por acá, 40. ¿Está bien? No, que no va a ser un poco chueco, pero no importa. Más o menos así. Sale bombeado. Ahí está. ¿Ya? Saben que está más arriba. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque había una condición. ¿Cuál es la condición cuando se duplica la renta? Se desplaza como paralela, tangentemente también podría ser aceptable. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son las cantidades máximas 20 y 40? Por ahí está 20, por arriba está por 40. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? ¿Dónde se maximiza la utilidad? En 10 y 20, ¿no es cierto? 10 unidades, entonces por acá vamos a hacer, vamos a ver. ¿Sí? Más o menos, y 20 estaba por acá, creo, ¿no es cierto? Más o menos por acá, voy a tener que corregir este gráfico. Hacerlo más amplio. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a dibujar la curva de indiferencia. 10 y por acá está 20. Entonces por acá voy a trazar mi curva de indiferencia. Indiferencia 2. ¿Sí? Maximización 10,20. Análisis. ¿Qué análisis podemos decir con respecto a esto? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué me cuenta? Tienes que tratar de analizar. ¿Qué es lo que ha hecho el consumidor? No solamente los gráficos. ¿Qué cosa ha pasado con el consumidor? ¿Al consumidor se le ha duplicado la renta, sí o no? Sí. ¿Y al consumidor al duplicar la renta, qué es lo que ha hecho? Ha duplicado, tiene más opciones de compra. Ha duplicado su cantidad de consumo de X1 y ha duplicado también su cantidad de consumo de X2. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con su consumo? ¿Qué ha pasado con su consumo? ¿Se ha reducido? No. También ha aumentado, ¿no es cierto? Nótese. ¿Cuánto consumía inicialmente? 5. ¿Ahora cuánto consume? 20. ¿Cuánto consumía de X2? 10. ¿Cuánto consume de X2 ahora? 20. Entonces también ha consumido. ¿Se ha mantenido la relación de preferencia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el producto que sigue consumiendo más? X2. Aun cuando la primera condición nos decía que X1, ¿sí? ¿Cómo le pusimos? Mayor que igual que X2. Acá sigue siendo X1 mayor o igual que X. ¿Sí? ¿Está bien? X2 mayor que X1. Ahí estamos.
X2, X1, X2, X. ¿Sí? El consumidor sigue prefiriendo. Aun cuando se ha incrementado la renta a la persona, ¿sí? Los dos bienes le parecen normales, por tanto ha mantenido su preferencia estricta de X2 sobre X. ¿Sí? Cada vez que se le aumenta la renta, la persona siempre va a seguir consumiendo de X2 y de X, perdón, de X1 y de X. ¿Y qué hubiera pasado? A ver, mis queridos alumnos, ¿y qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si se le aumentaba la renta, ¿sí? Pero disminuía el consumo de X1? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos incrementado la renta, si se hubiera incrementado la renta, tal como está sucediendo acá, y hubiera disminuido el consumo de X1? ¿Alguien ha leído lo que le había mandado? Un producto normal. ¿Perdón? Un producto normal. De los bienes normales. Y otro más que dijimos que pasaba. ¿Qué es lo que pasa con el bien X1? Porque está disminuyendo la cantidad consumida de X1. Productos sustitutos. Ambos son productos sustitutos. Pero nosotros nos damos cuenta, incluso vamos a decirlo así, ¿ya? Vamos a decirlo así, porque sea más fácil para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría si la disminución de la cantidad de X1 hubiera sido 0? ¿Qué pasaría si aumenta la renta del consumidor, pero notamos que uno de los productos ya no lo quiere consumir? ¿Qué tipo de bien sería? No, porque no ha variado el precio. Es un bien normal. Bien normal, les mandé justamente que leyeran, ¿no? En este caso en especial, lo que ha sucedido es que cuando se aumentó la renta, uno de los bienes terminó siendo despreciado por el consumidor. Tanto que la condición de que X1 disminuyó hasta hacerse 0, significa que se ha convertido en un bien inferior. Solamente en esta condición nos hemos dado cuenta que el producto X1 se ha convertido en un bien inferior. Te doy una parábola, ¿no es cierto? Recordarás hace mucho tiempo que te lo digo. El profesor Wilson Torres comía patitas y entrañas de pollo, ¿sí o no? ¿Sí? Comía patitas y entrañas de pollo. Esos videos me están reclamando. Hay que pasarlos, ¿eh? Hay que pasarlos, ¿no? Mentira. ¿Sí? ¿Ya? Richard, hazme un favor, ¿eh? Que te la pases. ¿Ya? Porque para los chicos es bueno también. Porque si salen jalados ya en el parcial ya tienen más cancha para el No sea malo. No es. No, Agresión. Ya. Escúchame. Lo que está sucediendo es que muchas veces una persona que consume un bien, y estábamos diciendo, el profesor Wilson Torres consume patitas y consume entrañas. Tarde o temprano le suben el sueldo al profesor, de repente 100, 200, 1000 soles, 1500 soles, 2000 soles. Y uno no se da cuenta. Yo como empresario de repente no estoy haciendo el seguimiento de cuánto es su renta. Pero sí puedo hacer un seguimiento de los consumos. Y me doy cuenta de repente que uno de los productos ya no los está consumiendo. Ya no está dentro de su canasta. Estás analizando los consumos de su tarjeta de crédito, su consumo de su tarjeta de débito. Un ejemplo. O estás haciendo un seguimiento, ¿no? Él venía a consumirte toda la semana pollo y entrañas y de pronto ya no come entrañas. ¿No es cierto? Dices, ¿qué pasó con mi cliente? Entonces, puede haber sucedido esta condición, que se le aumentó el salario a la persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de repente uno de los bienes, ¿sí?, se convirtió en un bien inferior. Como también puede suceder otra cosa, ¿no? Puedo haber comido entrañas, me cayó mal y dije, ni más como entrañas. ¿Sí? No me digan que no comen entrañas, el choncholí, el... Claro, ¿ves? Lógicamente, ¿no? Ya tú sabes. ¿Ya? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Entonces, ya hemos visto lo que sucede con los bienes sustitutos. ¿Sí? El primer ejercicio que hemos desarrollado, muy sencillo. Y en el segundo ejercicio, que es lo que hemos hecho, hemos aumentado la renta. En esta condición muy interesante nos hemos dado cuenta, hemos aprendido dos cosas. Que se le aumenta, se le duplica la renta, pero los dos bienes continuaron siendo bienes normales, o sea, siguen consumiéndolos, pero son bienes sustitutos. Tiene una preferencia hacia el bien X2, ¿sí?, más que al X. ¿Por qué? Porque justamente siempre consume más y la cantidad es doble.